Hoy vamos a darle comienzo al capítulo 5 de Santiago, ya para casi terminar Santiago, hermanos, después de algunos meses. Así que por favor, si es usted tan amable de acompañarme en las escrituras en Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, por favor, hermanos. En esta, como ya le llevo poquito avanzado, más bien la semana pasada hablé un poco, hermanos, sobre la acumulación de riquezas. Creo yo que hoy puedo avanzar un poquito más. Por lo tanto, quisiera leer con ustedes capítulo 5, versículo 1 hasta el 6, hermanos. Es una porción bastante amplia. Regularmente tomamos uno o dos versículos únicamente, pero como ya habíamos avanzado en varios de los temas que cubren estos versículos, hermanos, podemos abarcar un poco más. Entonces hoy vamos a irnos desde el 1 hasta el versículo 6. Si usted me acompaña en la escritura, dice la palabra de Dios: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Versículo 2: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmojecidos y su mojo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Versículo 4, amados: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Versículo 5: habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Estos versículos, hermanos, dan la apariencia de que las escrituras condenan las riquezas materiales, hermanos. Ciertamente, hermanos, la palabra de Dios nos dice que el principio de los males es el amor al... Así se lo sabe. Muy bien, muy bien. Sin embargo, hermanos, en la Biblia encontramos que gente de fe en las escrituras, hermanos, fueron gente que cubrió todos los niveles socioeconómicos. Hubo gente muy pobre y hubo gente muy rica que le creyó a Dios. Hubo personajes en la Biblia, por ejemplo, José de Arimatea, un hombre muy reconocido, un hombre adinerado, que creyó en el Señor Jesucristo, hermanos. Y luego tenemos varios otros personajes en las escrituras, aún en el libro de los Hechos, de personas, hermanos, que fueron de alto rango, sea en lo político o en lo económico, o en altos niveles sociales. De alguna o de otra manera encontramos que creyentes estaban injertados en todas las esferas de la sociedad. Ahora, el problema en nuestra cultura latinoamericana es la siguiente, hermanos: que nosotros culturalmente hemos creído que las riquezas son del diablo y la pobreza es de Dios, y hacemos uso, descontextualizando escrituras como estas, para deducir que el rico es del diablo y el pobre es de Dios. Se recuerda unas semanas atrás que hablábamos un poquito sobre esto y les decía que nosotros, más los mexicanos, tenemos esa ideología, esa mentalidad, ¿no? Yo siempre he creído que la pobreza es un estado mental, pero bueno, eso es muy personal, ¿no?
nuestra cultura, desde una perspectiva religiosa, nos ha enseñado que todos los ricos se van al infierno y todos los pobres se van al cielo. Eso es una aberración, es incorrecto. ¿Me están escuchando? Porque va a haber pobres que se van a ir al infierno. Porque aquí la salvación es por Cristo, no porque seas pobre. Pero culturalmente, hermanos, se nos ha inyectado esa ideología y nosotros interpretamos de esta manera porque la religión nos enseñó así. Por eso es que la sociedad cree de esa manera y choca, hermanos, con aquellas personas que tienen el deseo de prosperar o progresar. Por ejemplo, hermanos, cualquier novela de Televisa que usted ve, el que es malo es el rico, el que es bueno es el pobre. Y luego les hablaba también hace unas semanas atrás sobre a cuántos les gustaba el Chavo del Ocho, ¿verdad que sí? Todavía lo ven. Ese programa, hermanos, ha inyectado, hermanos, una ideología en la gente, en la sociedad, en donde la pobreza es una virtud y la riqueza, hermanos, es un defecto. ¿Sí? O sea que el que es pobre es humilde y es bueno y es de lo mejor, y el rico es el malo. Porque allí en ese programa el malo era el señor Barriga. Sí, obsérvelo. Entonces creemos que la pobreza es la dignidad para entrar al cielo. Y de los pobres es el reino de los cielos, según las bienaventuranzas del capítulo 5, ¿no? de Mateo. Corríjame, ¿verdad? Pero mal interpretado completamente, hermanos. Mal interpretado correctamente. Ahora, hermanos, nos guste o no nos guste, la iglesia necesita recursos, hermanos. Y se mueve por recursos económicos. La obra misional que esta iglesia hace requiere de una abundancia de bienes para poder sustentar a pastores, construcciones y todo lo que se hace en todos los lugares que hemos estado haciendo obra misional, hermanos, ayudando a que el evangelio siga siendo predicado hasta el último rincón de la tierra. Demanda. Ahora, ¿quién sustenta todo eso? Los miembros de la congregación. Ahora bien, ¿cómo se sustenta la casa del Señor? Bueno, usamos el principio bíblico, diezmos y ofrendas, hermanos. Hay gente que no lo cree en ello, y está bien, no lo crea. No hay ningún problema por ello. Nomás le estoy diciendo lo que la Biblia dice y lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Ahora bien, lo que los miembros de la iglesia aportan a la casa de Dios no es para el enriquecimiento de una persona, de un pastor, de un ministro. No, la palabra de Dios dice que los ministros deben de comer de la obra del Señor, que el obrero es digno de su salario, por lo tanto debe de recibir un salario digno, pero no para enriquecerse, porque las ofrendas, diezmos, dádivas que la gente da a la casa de Dios son para que el evangelio siga siendo predicado, porque el evangelio demanda recursos. El misionero tiene que comer, el misionero necesita un vehículo, se necesitan construir templos, se necesita enviar, se necesitan, hermano, todas esas cosas materiales. Por lo tanto, no podemos desechar la economía y decir que todo lo que tiene que ver con dinero le pertenece al diablo o a las tinieblas. Ese es un error, hermano, completamente. No se debe de pensar así. También, hermano, tenemos que pensar que aquellos que son fieles a Dios deberían, según las escrituras, ser prosperados, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. La palabra de Dios dice que cuando traigas tu ofrenda, dala con generosidad, con gozo y con alegría, porque Dios bendice ¿a quién? Al dador alegre. Entonces se trata, hermanos, de que aquel
que es dadivoso, sea bendecido, sea prosperado, porque ya lo he enseñado en otra ocasión, que esas personas son fuente de bendición. Yo quiero estar entre los que da, no entre los que recibe. Eso ya lo he enseñado, hermano, y usted lo entiende bien. Que esta iglesia no es una iglesia de las que está pidiendo que le den, si es una iglesia que da. Porque entre más damos, Dios más nos bendice. Porque nos hemos convertido en una fuente de bendición para alguien más. Y se trata de que cada miembro de la iglesia sea de esa manera, hermano, sea bendecido, sea prosperado. Y cuando hablamos de prosperidad tenemos que hablar, hermano, de economía, de dinero, de riquezas materiales, hermanos. Yo entiendo que esto está muy trillado, está muy gastado, porque hay un evangelio allá afuera, hermanos, que se dedica y que se ubica y que se concentra únicamente en la cuestión económica. Eso es un error. Pero el hecho de que se predique mal el evangelio no quiere decir que toda la Biblia, hermano, está desechando la cuestión económica. ¿Entendemos eso, hermanos? Entonces, cuando leemos escrituras como estas, si no tenemos cuidado, hermano, podemos caer en ese error de mal interpretación, una interpretación equivocada, santos. ¿Qué es lo que está haciendo esta escritura? Está primeramente condenando la acumulación, de lo cual hablamos la semana pasada. Es que no, lo que Dios te da no es para que lo amontones, para que lo acumules. Cuando una persona amontona, entonces es cuando entra el enmojecimiento, es cuando se pudren. ¿Sí me entienden, hermanos? Lo que Dios quiere es que se invierta, que gire la economía de cualquier nación, de cualquier hogar, hermanos. Siempre tiene que ver, hermano, con el sistema de reinversión, no de acumulación. La acumulación no es buena, hermano, porque la acumulación te lleva a la avaricia. ¿Sí me están comprendiendo, hermanos? Entonces, se trata de reinvertir, invertir. Ahora, aquel que Dios le ha dado sabiduría, porque hay gente que Dios le ha dado sabiduría y Dios lo ha bendecido con negocios. Hermanos, no se encele usted que no tiene lo que otros tienen, porque ese es otro problema, hermanos. A veces condenamos al que tiene, precisamente haciendo uso equivocado de estos conceptos y diciendo es que ese es del diablo. No, espéreme, no es así. No es así. Dios necesita a esas personas. Dios usa a esas personas, hermanos. ¿Y por qué no? Que Dios lo levante a usted, porque usted está en un país de oportunidades. ¿Aló? No más que hay gente que su estado mental es de pobreza, pues, es de miseria. Así fue criado, así fue enseñado y ese es su estandarte, ese es su bandera, ¿no? Y así se quiere morir pobre, porque de esa manera va a entrar al cielo. Miren, hay ideologías bárbaras, ¿no? En las cuales, por ejemplo, le hemos dicho mucho a nuestros jóvenes, la única forma de devolvernos nuestra dignidad a nosotros los emigrantes latinoamericanos que venimos aquí de primera o segunda generación, es que no es salir con un estandarte de la Virgen de Guadalupe y una bandera de México a protestar allá afuera. No, la única forma de que nos respeten es a través del voto, y muchos no podemos, o muchos no pueden. ¿Correcto, hermanos? Ahora, nuestros hijos, ellos sí pueden, algunos. Ahora, la idea es que nuestros hijos sean mejores que nosotros, que nuestros hijos vayan a los colegios, a las universidades. Ahora, ¿qué es más efectivo? Y se lo voy a repetir porque esto ya se lo había dicho anteriormente. ¿Qué es más efectivo en una escuela secular? Que nuestros hijos crezcan, vayan a la universidad y se conviertan en los directores de esa escuela, o sean lo que muchos de nosotros fuimos, los janitors, los que limpiamos los baños de esa escuela. ¿Quién tiene más influencia? ¿Me está comprendiendo, hermanos? ¿Por qué no podemos nosotros ser cola, ni ser los últimos? Somos conquistadores, hermanos. En otras palabras, la iglesia tiene que crecer, tiene que desenvolverse, desarrollarse,
Tenemos que conquistar, hermanos, lugares sociales. Se lo pongo de otra manera. Cuando hablamos de problemas en la familia, problemas sociales, regularmente son nuestras familias latinoamericanas las que llevan el problema al servicio social del condado. Pero ¿qué si tenemos los psicólogos y psicólogas que mueven ese sistema social? Son creyentes y miembros de nuestra congregación. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Tenemos que salir de esa mentalidad de pobreza y entender que cuando Dios está condenando, la palabra de Dios está condenando al rico, lo está condenando porque perdió la dirección. Perdió, hermanos, la razón de lo que es que Dios provea y que Dios bendiga. ¿Cómo nos debemos de comportar para que la bendición de Dios fluya en nosotros, hermanos? Primeramente, hay que salir de esa mentalidad de pobreza. Y hay que aprender a tomar riesgos, hermanos. Tenemos que ser personas que estudiamos, nos capacitamos, crecemos, nos hacemos bilingües, tomamos riesgos, avanzamos, porque vamos a ser más eficaces, más eficientes en la obra del Señor. Tendremos mayor capacidad de alcance. Sí. Entonces, el comportamiento nuestro, o lo que Santiago nos está diciendo, es que no trates mal a tu empleado. Porque había gente, hermanos, que se enriquecía en aquel tiempo y se olvidaba de los principios, porque era atrapado por la avaricia y era atrapado por el enriquecimiento. Y ahí está el problema de por qué a veces Dios detiene su bendición sobre muchos de nosotros. Le voy a explicar. La palabra de Dios dice: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. La razón por qué mucha gente no prospera es porque no puede ser fiel en lo que ya Dios le puso en sus manos. Dios quiere bendecir, Dios quiere prosperar, Dios quiere ensanchar, Dios quiere engrandecer. A veces nosotros saboteamos nuestra propia economía, nosotros ponemos en bancarrota nuestra economía porque no somos inclusivos con Dios, hermanos, porque no permitimos que Dios sea participante, porque cuando se va a tratar en la cuestión de cómo nos comportamos en el mundo secular, ya sea como empleados o como dueños de algún negocio, siempre están los principios éticos: honestidad, puntualidad. ¿Aló? Dice la Escritura que cuando tú trabajes para alguien, no estés trabajando como para esa persona, aunque sea impía, trabaja como si fuera para Dios. Así es como nos enseña el Señor, hermanos. Nos enseña la palabra. Entonces, se comienza a enmojecer las riquezas o las bendiciones, sean muchas o pocas, porque no aprendemos a invertir, a hacer que corra, a hacer que se reinvierta, a hacer que gire. Cuando cae algo en tus manos, lleva propósito de Dios. Sea poquito o sea mucho, lleva propósito. Cuando una persona, una persona que es de negocios, que es empresaria, su mentalidad cambia. No solamente piensa en sí mismo y en los bienes que tiene y en cómo multiplicar sus bienes, sino en las personas que se están beneficiando
de ese establecimiento, o de esa compañía, o de ese negocio. A eso se refiere la Escritura. ¿Sí? Entonces, cuando Dios lo bendiga a usted y usted se convierta en un gran empresario, no se olvide de quién es Dios para usted. Y no se olvide lo que Dios ha hecho por usted. Y no pierda su integridad. No venda su integridad. Escrituras como: qué difícil es que el hombre rico entre al reino de los cielos. ¿Se recuerda de aquel joven? Que algunos teólogos dicen, este pudo haber sido uno de los discípulos, porque le dijo el Señor: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y dice que se fue muy triste porque tenía. ¿Sabe que Dios no quería que se deshiciera de lo que tenía? Pero Dios le tocó donde más le dolía. Cuando aprendes a ser generoso, a ser honesto con las personas, a respetar. Y muchos de nosotros, hermanos, que somos de primera generación de migrantes, sabemos lo que es el sufrimiento, lo que es batallar y luchar al llegar a un país que no conoces la cultura, no conoces el sistema socioeconómico, no sabes cómo, y tuviste que aprenderlo. Y gracias a Dios, porque Dios te ha bendecido y has salido adelante y has sacado tus hijos adelante, pero en base a mucho sufrimiento, en muchas luchas. ¿Y cuántas veces experimentaste los abusos? Yo experimenté abusos, hermano, y de creyentes. Cuando se retenía el pago, que es lo que Santiago está diciendo, hermano. Nunca le retengas el pago a un obrero. Ese es un pecadote delante de Dios, hermano. Si no tienes para pagarle, no lo emplees, no le ofrezcas, porque el que sale a trabajar lleva la esperanza de que al terminar su día le será compensado su trabajo, o por lo menos al fin de semana. Y qué triste es cuando caes en esa condición, que trabajaste y después no se te cumplió por lo cual trabajaste, hermanos. Eso es lo que dice la Escritura, que ese clamor llega a la presencia de Dios. Porque negocios, prosperidad, bendición, trae responsabilidad, hermano. Comprendamos eso. Todos de alguna manera queremos ser prósperos, hermanos. Y no me diga que no. Todos queremos de alguna manera que sean multiplicados nuestros bienes, que en nuestros trabajos alcancemos otros niveles, mejores salarios, o que nuestros negocios crezcan. Pero recuerde que entre más crece todo esto, crece tu economía, también crecen tus responsabilidades. Tus responsabilidades hacia lo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Y qué vas a hacer con lo que Dios puso en tus manos? Y la forma en que administras lo que tienes va a definir cómo va a ser tu futuro. Y por eso hay gente que ya tiene 30 años en el país y todavía está en la miseria, juntando coras para echarle gasolina al carro. Es una realidad. No es posible eso, hermanos. Se lucha, se trabaja, se esfuerza, se estudia, se toman riesgos, se busca. Hay un esfuerzo, hay sacrificios familiares, pero estamos esperando que detrás de todo esto venga una bendición, una compensación con la ayuda de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de alcanzar el éxito económico o de negocios? Estoy siendo invitado a la invocación, porque le llaman invocación, no le llaman oración, a la Cámara de Comercio de Hispana en su reunión anual. Y he estado pensando, ¿qué les voy a decir? Porque te dan nomás como 5 a 10 minutitos. Me los voy a sonar. Sí, porque
Si Dios te da un negocio, ¿cuál es el propósito? Hay gente que se pierde en el camino, hermano. Se pierde. Y cuando se pierde, la bendición se estanca. Y yo he visto a gente, hombres de negocios, hermanos, que el negocio, en vez de ser una bendición, se convirtió en una cruz sobre sus hombros que Dios nunca les puso. Y terminaron con problemas con el IRS, endeudados, y trabajan únicamente para sobrevivir. Les hubiera ido mucho mejor si trabajaran en McDonald's por el mínimo, porque perdieron dirección, porque se volvieron abusivos, porque no fueron responsables con lo que Dios puso en sus manos. A eso se refiere Santiago. Ahora, no, recuerde, iba a entrar directamente en el texto, pero quiero abarcar un poco más. El problema en medio de todo esto es la avaricia. Cuando la avaricia se apodera de ti, hermano, entonces entras en un fraude. Te defraudas a ti mismo, defraudas tus convicciones y defraudas a las personas que están en tu entorno. Porque la avaricia tiene que ver con un egoísmo, tiene que ver con lo que yo quiero, no la razón del por qué. ¿Para qué quiero yo dinero? ¿Para qué yo quiero un negocio? No, pues para comprarme un yate, un avión privado, para irme a vivir a las Bahamas. ¿En serio? ¿Así tan pobre es tu mentalidad? ¿Cuántos saben de lo que es, hermanos, los movimientos de multinivel? No quiero preguntar quién está en Amway aquí, ¿ok? A mí cómo me han buscado con esos rollos, ¿eh? Cada vez que alguien trae una pirámide a la iglesia, rápido, quieren ganarse al pastor. No, y hubo uno que juró y perjuró que yo iba a caer en sus manos. Ahora, obviamente, ¿no? El registro de la iglesia enseña que hay poco más de 230 familias. ¿Meterlas debajo de una pirámide a todas? Vaya, que bien le va al que logre convencer al pastor, ¿no? Y yo conozco a pastores que cayeron en ese error. Ahora, ¿cómo se presenta el multinivel, hermano? Que no son más que fraudes financieros, ¿no? Que toman un producto que nadie consume para luego asociar gente y el producto se vuelve únicamente la excusa. Y cuando vas a esas presentaciones, ¿qué te presentan? ¿Qué te dan? No te enseñan el producto, primero te enseñan el que está arriba de la pirámide, los logros que alcanzó, los viajes que hace, los autos que maneja. Traes 2 Ferraris, ¿verdad? Tiene su jet privado. Y cuando menos piensas, tú ya estás. Y luego te dicen lo fracasado que tú eres. Y que deberías de tomar iniciativa para cambiar tu vida. Y hay libros, hermanos, como Padre Rico, algo así, no sé cuál. No lo he leído, solamente leí los comentarios, donde el hombre declara que no necesitas ir al colegio o a la universidad. Mire cómo se mete la mentalidad. Una vez un joven, le dije, mi hijo, usted necesita irse al colegio. Me dijo, pastor, yo no necesito esas cosas, me dice. Ahorita, casado, con un montón de hijos, metido con su mamá todavía. Y la mamá de alcahueta, no está aquí, gracias a Dios, por eso es que lo puedo decir. Hermanos, trabajo, responsabilidad. La educación, hermano, tiene que ver, hermanos, con disciplina. A los hijos hay que enseñarlos a que se disciplinen. Y la educación es disciplina. Son logros, son trabajos, es esfuerzo
que después viene una compensación. Volvemos otra vez. ¿Quién es más eficaz? ¿El que limpia los baños del hospital o el médico cirujano? Por favor. ¿Sí? Entonces, a veces la gente, lo que hacen estos fraudes de multinivel, hermano, es incitar la avaricia. Y tristemente estos conceptos han entrado a la iglesia. Y a la iglesia se le dice y se le enseña: da, porque si das, Dios te va a dar más. Y la gente está dando no porque ame la obra de Dios, sino porque se le despertó la avaricia de que va a tener mucha riqueza. Y si no tienes mucha riqueza, entonces estás mal. ¿Cuántos errores se mueven, hermano? Entonces, tanto en el fraude multinivel como el fraude de la economía, del evangelio de la prosperidad, te etiquetan, ¿no? Cuando entras, yo soy junior, pero ya después voy a ser cobre, después plata, después oro. Y luego soy platino, y luego ya soy corona de platino, y corona 1, corona 2, corona 3. Y entre más gente arrastres y pongas debajo de ti. Ahora, cada vez que alguien cae en esos rollos, ¿a quién molestan primero? A la familia. Y luego después al pastor. Digan amén. Así que no me venga con esos rollos a mí. Yo ya. Sí. Ay, pastor, le tengo una oportunidad. Esto es de Dios. En un año, pastor, vamos a construir ese templo, ¿verdad? Pero siempre, porque a la gente se le mete la idea de que puedes hacer mucho dinero sin el esfuerzo, sin el trabajo. Y luego te meten la idea: deja que el dinero trabaje por ti. Ah, caray. Eso no es lo que la Biblia enseña, hermano. La Biblia enseña responsabilidad. La Biblia enseña esfuerzo. La Biblia enseña sabiduría. La Biblia enseña integridad, cumplimiento. Y un negocio, hermano, que está bajo la cobertura de Dios, prosperará. Y un negocio que se asocia con su obra, prosperará. Así de simple y así de sencillo. Y cualquier economía dentro de la iglesia, hermanos, que entiende la proyección y la visión de Dios. Nuestra prosperidad de esta iglesia, templo del evangelio, criticada por todo mundo. No, aunque a mí me resbala ya, pero no le hace. Los fresas, porque así les llaman a ustedes. Esa iglesia fresa. Se creen mucho. No, espéreme, no es así. No es así. La mayoría somos emigrantes de primera generación. ¿Sí? Y la mitad no tiene papeles, así que nos andamos escondiendo de la migra. Así que no me venga con esos rollos. Pero hemos capturado y entendido la visión de Dios. Y entendemos que nosotros somos los que traemos un avivamiento. Provocamos avivamiento, financiamos avivamiento y seremos bendecidos por Dios porque nos hemos convertido en fuente de bendición para otros, hermanos. Pero eso tiene que ver con la honestidad, hermano. La forma en que nos comportamos en nuestros trabajos. Por favor, no digas que eres cristiano si llegas tarde. Por favor, no digas que vas a templo del evangelio si se te quedan pegados los materiales de tu trabajo y te los llevas a la casa. Por favor, no digas que eres miembro de la iglesia
Si no le pagas el salario a los empleados que están en tu empresa, por favor, porque nos estás quemando. Ahí es donde está la bendición del Señor. ¿Qué es lo que condena a Santiago? Esa avaricia, esa forma equivocada de administrar los bienes que Dios da. Esa forma equívoca de hacer la obra del Señor, hermanos. ¿Quieres ser bendecido? Entra en la economía de Dios. Entra en la economía de Dios. Mire, déjeme terminar con esto. Sí, ya, porque ya. Ni siquiera entré bien al texto, ¿verdad? Me hubiera gustado entrar al texto, pero se lo voy a dejar de tarea para que ustedes lo. Ahí ustedes disciérnanlo. Somos un pueblo muy bendecido, sí. Eso se mira. Eso se mira a legua, ¿no? Ahora, todavía hay gente que cree que la iglesia no se le debe dar nada. Ahora, mucho de ese pueblo forcejea mucho con los líderes y con el pastor, porque quieren espacio dentro de la congregación. Pero una persona que no puede administrar y ser fiel con las cosas que ve, ¿cómo va a ser fiel con las cosas que no ve? O sea, si no puede administrar, ni puede ser generoso con lo que sus manos tienen, ¿cómo va a administrar las cosas espirituales? No se puede, hermano. No entra. Y por eso a veces la gente se molesta mucho con su servidor, porque pues lo primero que lo cuestiono cuando quieren entrar en el área de liderazgo o de servicio, ¿eres fiel? No, mejor me quedo sentadito aquí, con mi arito acá arriba. Porque su preocupación es de qué hay para mí, no qué hay para yo dar. Y ahora sí quiero terminar con esto diciéndoles que si has venido a Templo del Evangelio a ver qué te dan, estás en el lugar equivocado. Aquí te van a sacar. En serio, en serio, búsquese otro lugar. Búsquese otra iglesia. Esta iglesia no es para usted. Se lo digo con mucha honestidad. Nosotros creemos lo que la palabra de Dios dice. Mejor es dar que recibir. Y cuando damos, Dios nos bendice y nos prospera. Entonces, siempre vamos a dar. Da el miembro, da el pastor, y toda la iglesia da hacia afuera para que el evangelio siga siendo predicado, para que la obra de Dios avance, para que las almas conozcan de Cristo Jesús, hermanos. Solamente dar. Y esto no encierra únicamente lo económico, encierra todo. Aquí se trata de que da perdón, da amor, da compasión, da misericordia. No solamente vienes a que te dé, no, tú tienes que dar. Si no das, no eres apto para recibir. ¿Ya se enojaron? No, ¿cuál? Sígale, ya nos vamos. Yo quiero, hermanos, mire, Dios ya ha levantado a muchos hermanos. Dios ya los levantó, hermanos. Ya los ha bendecido. Y a veces son los que menos usted piensa, ¿eh? En serio. Cuando yo miro los libros, porque yo soy
Yo reviso los libros de tiempo en tiempo y me doy cuenta de cómo Dios ha bendecido a algunos hermanos, cómo Dios los ha prosperado, les ha dado tanto. Y yo quiero que la iglesia siga con esa misma mentalidad, que la iglesia, yo no estoy esperando a que vengan de afuera. Yo quiero que los que están adentro siembren y reciban y prosperen y crezcan. Conocí a un pastor que siempre estaba orando para que Dios le mandara gente con recursos. Cuando yo le exhorté y le dije, tú tienes gente en tu iglesia con recursos, pero no los has enseñado a dar. Y yo quiero que Dios no tenga que traer otro de afuera. No, ustedes van a prosperar. Y sí, Dios va a seguir añadiendo, ¿no? Pero yo no quiero que usted se quede pobre. No, usted va para arriba. Amén. Pórtese bien entonces. ¿Sí? Pónganse de pie, hermano, vamos a orar.